Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno. Hoy vamos a platicar de la marca hace la diferencia. No estoy hablando de camisas, de playeras, de pantalones, A mí me encantan los zapatos, ¿verdad? Ya no les digo qué marca antes compraba, pero eh, realmente, no sé, ¿verdad? Pero, Isra, por favor. Yo estaba leyendo la Biblia y bueno, ¿y por qué no platicamos? Le puse varios títulos, pero realmente como que no me gustaban, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no le ponemos la marca hacia la diferencia? Vamos a iniciar con Mateo 5:13. Dice la palabra del Señor, ¿ustedes son qué? La sal de la tierra. Pero dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿No vale más para nada? ¿No tiene validez? Sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ahí nos podríamos detener toda una media hora por lo menos con este versículo, pero vamos a ser más rápidos. Entonces, cuando estamos en el comedor o estamos disfrutando de algún alimento, ¿tú sientes que el alimento está insípido o porque tiene mucha sal? Y lo vemos muy frecuentemente en la carne, ¿no? Entonces, si está insípida, pues le pones un poquito de sal y la preparas muy bien. Entonces, la sal nos damos cuenta que mejora el sabor, pero no únicamente mejora el sabor, sino que también le damos un valor a ese sabor. Pero también la sal tiene el poder o la propiedad de retardar los procesos de corrupción, ¿no? O sea, para que no se eche a perder los alimentos. De manera que la sal es un medio para conservar los alimentos. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros antes de venir a Jesús, realmente nosotros no comprendíamos qué es lo que significaba todo esto. Ustedes son la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la comida? ¿Con qué será salada nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros extender el cielo, extender el reino de Jesucristo para que la gente pueda entender la palabra del Señor? Dice, no vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Sin duda alguna, y yo no me puedo equivocar, todos nosotros deseamos con todo nuestro corazón, realmente, así como las comidas, que le damos el sabor, y la sal le da el sabor. Nosotros quisiéramos que al platicar con una persona pudiéramos hablar con sabiduría, que Dios nos revelara la palabra de Dios y que le diéramos una palabra de ánimo, de amor, de fe, de esperanza. Entonces, pues solamente el Espíritu Santo obra en la vida de nosotros para que el Espíritu Santo nos imparta la sabiduría y que nos dé la revelación de la palabra para que nosotros podamos transmitir la palabra, el consejo de Dios a la persona que deseamos bendecir. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se pierde su sabor, ¿cómo será salada la comida? ¿Cómo nosotros podamos llevar el evangelio a otras personas? Dice que no vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces vamos a orar. Y realmente, ¿verdad? Nosotros los creyentes en Jesucristo, los que deseamos, ¿verdad?, que la fe sea más firme en nuestro corazón,
tenemos a un Dios sobrenatural, a un Dios que nos ama, a un Dios que desea lo mejor para la vida de todos nosotros. Entonces, Dios no quiere que que podamos titubear en la duda de la existencia de Dios. No, tenemos a un Dios que nos ama. Siéntate bendecido por Dios. Yo quiero que levantes tus manos y quiero que repitas estas palabras. Dile: Señor Jesús, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y que tu palabra ha llegado a lo más profundo de mi corazón, porque tu palabra revela mi condición delante de tu presencia. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana obres y transformes mi vida con tu palabra, porque tu palabra está viva. Es la misma presencia de Jesús en mi vida. Y yo hoy deseo que sea un despertar en mi corazón, tu palabra, llevarla a lo más profundo de mi corazón y ser yo hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra. Y estamos platicando, la marca hace la diferencia. Cuando nosotros leemos o escuchamos que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cómo responderíamos a Dios? Bueno, tengo varias cosas. Nuestra presencia aquí en la tierra es la marca de diferencia con otras personas. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. ¿Podemos impactar a la sociedad con nuestro testimonio? Porque en Cristo tenemos una nueva cultura, tenemos una nueva ética, ¿verdad?, en la vida de nosotros, pero también una ética moral. Entonces, en Cristo somos personas con gran influencia en áreas específicas. Si tú quieres pensar en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, en tus proyectos, eso está marcando tu influencia en las demás personas. Ahora, tú te has preguntado que tú y yo somos responsables de toda la situación que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, realmente, el ser llamados que somos la sal de la tierra, entonces somos llamados a que nosotros seamos realmente una influencia en todo nuestro entorno. Pero estamos hablando de la calidad de nuestro corazón, de la calidad de nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy la acción de creyentes auténticos. Fíjate, vamos a estudiar la acción de creyentes auténticos que fueron la sal de la tierra. Entonces vamos a estudiar al patriarca Abraham, a Moisés, al profeta Eliseo, a Ezequiel, el apóstol Pablo. Perdón, siempre le bajo el volumen, pero ahora se me pasó. Bien, entonces, estas personas, estos profetas, empezando con el patriarca Abraham, con el profeta y sacerdote Moisés, con Ezequiel, con Eliseo, con el apóstol Pablo, bueno, son creyentes auténticos que le dieron sabor a la tierra. Y vamos a empezar con el patriarca Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Bueno, en Abraham, en Génesis 13:13, dice: los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra el Señor. Entonces eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra, no estaban muy lejos uno con otro, y ellos cayeron en un profundo pecado. En Génesis 18, cuando leemos el primer versículo, dice que Abraham estaba en su tienda, seguramente sentado,
dice que había mucho sol, había mucha calor, y alcanzó a ver 3 personas. Y en el versículo de Génesis 18, versículo 20-21, dice que el versículo 20 dice: además el Señor le dijo a Abraham, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué? Porque había mucha prostitución, mucho homosexualismo, lesbianismo. O sea, estas ciudades eran llamadas los sodomitas. En el versículo 21 le dice Dios a Abraham: descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces el Señor Jehová dice que viajó a esta ciudad para comprobar su maldad. Se había consumado hasta el punto de llegar a un punto sin retorno. Era tanto el pecado en estas ciudades que ya no había vuelto atrás. ¿Qué es lo que hizo Dios? Venir a hacer un juicio contra esas ciudades. ¿Por qué? Porque el clamor contra Sodoma y Gomorra por sus pecados, ¿verdad?, venía ese juicio por Dios. Entonces, en Sodoma vivía Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham pues estaba preocupado por su sobrino Lot. Y vemos que en este capítulo 18 le dice a Abraham: si hubiera 50 justos, ¿no traerías el juicio contra estas ciudades? Y se fue bajando a 40, 30, 20, hasta que llegó a 10. Dice, la palabra de Dios dice que en Génesis 18:32 volvió a decir Abraham a Dios: por favor, no se enoje mi Señor. Si hablo solo una vez más, quizás se encuentren ahí 10. Y respondió: no las destruiré en consideración a los 10. En otras palabras, perdonarás a estas ciudades por amor a esos 10. Y Dios le contesta: no los voy a terminar, no los voy a enjuiciar. 10 justos en esa ciudad hubieran hecho que Dios retuviera el juicio y apartara su ira. Fíjense, 10. Ahora, cuando un verdadero hombre conoce a Dios, este hombre se compromete en una relación correcta con Dios. Ahora, si yo quiero la bendición de Dios, ¿cómo debe ser mi relación con Dios? Correcta. Y nos damos cuenta, todos nosotros, que hemos sido desleales con Dios, todos, sin excepción. Todos hemos sido desleales. Pero ¿sabes qué? Que Dios es tan amoroso, misericordioso, que Él, a pesar de nuestros malos actos, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos, actitudes, aún así Dios nos abraza y nos ama. Ahora vamos a ver al profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, del 15 al 18. Dice: cuando él, que servía al hombre, ¿quién le servía al hombre? Se han de acordar del criado, Giezi. Dice: cuando él, que servía al hombre, o sea, cuando Giezi se levanta por la mañana, dice que se levantó en la madrugada para partir a otra ciudad y salió de la tienda. Dice, él ve un ejército que tenía cercada la ciudad con la gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le responde:
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál fue la primera actitud de Giezi, el criado? De asombro. Con sus ojos naturales, él veía a los soldados sirios. Dice, venían a caballo y carros. Toda la ciudad estaba rodeada. Y le dijo a Eliseo el profeta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Giezi no podía ver las cosas sobrenaturales. Él veía las cosas naturales de cómo todos los soldados asirios habían rodeado la ciudad. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo volvió a hacer otra oración. Y le dice Eliseo al Señor, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Y así como Abraham platicó con Dios y estaban los ángeles, platicó. La relación de Abraham con Dios era correcta. Y le dice Dios a Abraham, esconderé algo que yo vaya a hacer y que tú no sepas. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice Dios, Abraham, haré yo cosas que yo no te diga a ti. Abraham mantenía una estrecha relación y esta estrecha relación era una relación correcta. Eliseo mantenía una relación excelente también con Dios. Eliseo veía las cosas sobrenaturales. Giezi, su criado, veía las cosas naturales. Le dijo Eliseo a Dios, Señor, abre los ojos espirituales a Giezi. Y cuando este hombre oró, los ojos espirituales de Giezi se abrieron y él vio que los carros de Dios eran más abundantes que los carros de los asirios. Dice, cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Fue tan importante la relación de Eliseo con Dios, que esa relación de Eliseo con Dios pudo mover la mano de Dios. No únicamente movió la mano de Dios, sino que movió todo el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque la mirada de Dios estaba enfocada en la vida de Eliseo. Y de esta manera, tanto Abraham como Eliseo marcaron la diferencia. Cuando estudiamos al profeta Ezequiel, en este libro de Ezequiel, Dios no encontró a un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la nación de Israel. Yo me acuerdo cuando estábamos en el rancho con mi papá y mis hermanos, pues que una vaca o unos becerros se habían pasado a la otra división, ¿no? Pero los hilos de alambre a veces que estaban en el piso y por ahí podían pasarse a la otra división del rancho, ¿no? Entonces, mi papá, ¿qué es lo que hacía? Traer nuevamente al ganado a la primera división del rancho y hacer que eliminar ese cerco caído, se ponían mejor protección. Entonces, en Ezequiel
dice que Dios buscó a un hombre, a una mujer que se pusiera en el cerco, en la brecha. Pero la condición del pueblo de Israel estaba deprimente en el pecado. Dice en Ezequiel 22, 25 al 28. Dice el 25, porque en medio de ella, o sea, en medio de Israel, en medio de la ciudad de Jerusalén, dice, hay una conspiración de sus profetas. Dice, conspiración de sus profetas. Y estos profetas son como un león rugiente que arrebata la presa, devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. Como los profetas que habían tenido una relación correcta con Dios, ahora el pecado, la corrupción los había contaminado, y ahora lo que ellos hacían, profetizar mentiras. En versículo 26 dice sus sacerdotes. Primero vemos a los profetas, ahora vemos a los sacerdotes. Dice, estos sacerdotes violan la ley y profanan mis cosas sagradas, no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Distorsiona las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son correctas. Porque estos hombres que tenían tanto conocimiento y habían visto tantos milagros en el desierto, entonces ahora ellos habían sido contaminados por el pecado. Los profetas profetizaban mentiras, y ahora vemos que los sacerdotes no saben diferenciar de lo bueno y de lo malo, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro con respecto a mis sábados, porque los sábados eran los sábados de descanso, los sábados que ellos tenían que únicamente honrar a Dios. Dice, con respecto a mis sábados esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Ahora vemos a los magistrados. Sus magistrados en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. Nuevamente en el versículo 28 dice, sus profetas les han cubierto con cal. Dice, ven vanidad en sus corazones, adivinan mentiras, diciendo, así ha dicho el Señor Dios. Pero el Señor no ha hablado. No ha hablado. Cuando no se tiene una buena relación con Dios, vamos a escuchar las voces del enemigo. Pero cuando tenemos una estrecha relación con Dios, vamos a escuchar el susurro del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como la libertad, cuando estamos libertados del pecado, cuando nos rendimos sinceramente con Dios, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Cómo Dios nos usa como instrumentos para llevar el evangelio a otras personas. Cómo podemos orar por las personas para que reciban sanidad. ¿Por qué? Porque tú marcas la diferencia en Jesucristo. En Ezequiel 22:30, volviendo que Dios está buscando a un hombre, a una mujer que se ponga en la brecha, dice, busqué entre los hombres que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Responsabilidad, un apego a la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, abrazar la palabra de Dios, ser fiel con Dios. Dice, busqué a un hombre que se pusiera en el muro. Y no únicamente pasó en el pasado, no, actualmente sigue pasando la misma situación. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, pero en Jesucristo. Realmente posicionarnos
de lo que dice Dios en su palabra. No poner atención a otras cosas, sino poner realmente nuestro corazón y nuestra mirada en Jesucristo. Porque de esta manera vamos a marcar la diferencia con otras personas. El apóstol Pablo, en Hechos 27, versículos 23 y 24, dice: ellos zarpan y van rumbo a Italia, a Roma. Pero se encontraron con un ciclón, Euroclidón, y la lluvia, los vientos estaban a punto de ahogarse. Pues todos ellos estaban desesperados. El capitán, la tripulación, todos estaban desesperados. En el versículo 23 dice: porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, dice, de quien soy, ¿y qué más dice? Y a quien sirvo. Dos palabras. Esta expresión de la palabra le dice Pablo al capitán, le dice: ¿sabes qué? Dios envió un ángel, me ha informado, y este Dios, dice, es a quien le sirvo. A quien le sirvo. El apóstol Pablo estaba completamente convencido de quién era él, de quién era Dios y de cómo era su relación. Dice: un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En versículo 24 dice: y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, cuando el apóstol Pablo declara de quién soy y a quién sirvo, son dos expresiones. Ojalá que nosotros pudiéramos decirlo todos los días con la facilidad con lo que dijo Pablo. Si con esa facilidad de quién soy y a quién sirvo, indudablemente todas las promesas plasmadas en las Sagradas Escrituras vendrían con más facilidad a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque diríamos lo mismo del apóstol Pablo: de quién soy y a quién sirvo. En Hechos 27 dice: éramos un total de 276 personas en la nave. Eran 276. Pero ¿quién marcó la diferencia? El apóstol Pablo. La presencia marcó la diferencia para que no se perdiera ninguna de las personas de la embarcación. Después de ver el posicionamiento y la relación desde Abraham, Eliseo, Ezequiel, el apóstol Pablo, y podemos ver a otros, pero ellos marcaron la diferencia. Le creyeron a Dios con todo su corazón. Ellos no titubearon en acercarse, en mantener esa relación con Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente marcar la diferencia, tenemos que actuar realmente con responsabilidad. Realmente la actuación de nosotros tiene que ser con mucha responsabilidad. Por un lado, podemos decir, le creemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios es tan bueno, tan real para la vida de nosotros, que vemos los milagros y todavía dudamos de que sea un milagro, de que Dios haya actuado en mi vida. Cuando nosotros realmente venimos a los pies de Jesucristo, cuando reconocemos a Dios con todo nuestro corazón,
Cuando nosotros experimentamos el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros sentimos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Sentimos que la relación con Dios es maravillosa. Sentimos que en nuestro corazón no hay una opresión. Sentimos una libertad en la vida de nosotros. Disfrutamos todas las cosas. Es la misma presencia de Dios en la vida de nosotros. Y todavía decimos, ¿será Dios? Tenemos a un Dios que nos ama. Únicamente dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Únicamente es creer que tenemos a un Dios real. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:20. Así que dice, somos embajadores. ¿Qué es una persona embajadora? Es una persona que representa el gobierno ante otro gobierno. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Como creyentes, somos embajadores autorizados para representar al cielo aquí en la tierra. Mientras estemos en este mundo, somos mensajeros de la reconciliación. Si el tema se llama marcando la diferencia, yo pienso que sin duda alguna este tema nos lleva a una tremenda reflexión. Realmente mi vida está marcando la diferencia donde yo estoy. Realmente, como el apóstol marca la diferencia en que una embarcación de 276 personas fueron cubiertos por Dios en su amor y en su misericordia, porque el apóstol Pablo mantenía una relación correcta con Dios. Y la vida de esa relación de Pablo con Dios marcó la diferencia. Pregunta: ¿por qué no marcamos la diferencia tú y yo? Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Lo más maravilloso que nos puede pasar es tener una relación correcta con Dios. Ponte a pensar qué es lo que entristece tu vida con Dios. ¿Qué es lo que te detiene para buscar a Dios? ¿Dónde has puesto tu mirada? Dice, puesto los ojos en Jesús. Si tú quieres verdaderamente cambiar tu vida, cambiar tu manera de ser, cambiar tu perspectiva de vida, únicamente es Dios. Dios es el que va a cambiar tu vida. Que tu mirada esté únicamente en Jesús. Dios no está juzgando tu vida. Tenemos a un Dios que nos ama. Pero el Dios que nos ama nos pide lealtad. Que seamos leales con Dios. Que marquemos la diferencia donde quiera que estemos. ¿Te gustaría marcar la diferencia como el apóstol Pablo, como Abraham, como Eliseo, como Ezequiel y como otros más? Creyentes auténticos que fueron la sal de la tierra. Yo quiero que levantes tus manos.
Yo pienso que cuando le decimos, Señor, yo quiero ser la sal de la tierra, Señor. Yo quiero darle el sabor a mi vida. Que tú incrementes mi ética espiritual como moral, Señor. Que mi vida sea totalmente transformada. Necesito de tu presencia. Porque quiero ser la sal de la tierra, darle el sabor a mi familia, a mi trabajo. Quiero que tú me des más sabiduría. Que tú trates conmigo, Señor. Que tú obres con tu amor y con tu misericordia. Quiero que tú me transformes, Señor. Quiero vivir más conforme a tu voluntad y tu propósito. Ministra mi vida, Señor. Porque solamente tú puedes ministrar mi familia, mi vida, mi negocio, mis proyectos, Señor. Y quiero estar verdaderamente en una relación correcta contigo. Quita de mi vida todas mis distracciones, Señor. Quiero tener una vida de más consagración, de más búsqueda contigo. Quiero, Señor, que tú vivifiques mi vida con tu palabra. Que tú me reveles tu palabra, Señor. Inquieta mi corazón para estudiar y meditar tu palabra. Repite, dile, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres un Dios real. Eres un Dios que me ama y que tú deseas lo mejor para mi vida. Hoy, Señor Jesús, te pido, Señor, con todo mi corazón, que me perdones todo pecado, toda distracción. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra en mi vida. Que así como Abraham, así como el apóstol Pablo, el profeta Eliseo y muchos otros, Señor, Ezequiel, marcaron la diferencia. Fueron personas creyentes, auténticos, que marcaron la diferencia. Ellos fueron, Señor, la sal de la tierra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a hacer la diferencia, a que tú metas mi fe. Quita todo de mi vida, todo espíritu de confusión. Que los cielos sean abiertos en mi vida y que tú me llenes del fuego